Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias diarias donde vamos a hablar de Madonna, puesto que imagino que lo sabréis, pero si no lo sabéis, hace unos días conocíamos que había sido ingresada en un hospital, estaba en la UCI, estuvo varios días también en la UCI y ahora se conocen más detalles sobre ese ingreso que os lo voy a comentar. A ver vosotros, porque no hemos hablado de este tema, qué es lo que opináis, si os creéis lo que están contando, si no, si os llamó la atención este ingreso. Ya sabéis que me lo podéis dejar todo en comentarios. Vamos a verlo a través de un medio digital, vamos a leerlo, vamos a reaccionar a él. Este medio digital en concreto es Tiki Takas, que nos traen esos nuevos detalles de ese ingreso de la UCI de Madonna. Ya sabéis que también os podéis hacer miembros, suscribiros, sobre todo espero que os guste el vídeo y le dais un me gusta, así llega a más gente. Y vamos a ver qué es lo que nos cuentan, como os digo, a través de este medio digital, en el que, como veis, nos dicen nuevos detalles del ingreso en la UCI de Madonna. Tuvo que ser revivida antes. Vamos a leerlo a ver qué es lo que nos cuentan, porque dicen que según una fuente cercana que conoce todo este ingreso, antes de ser ingresada en la UCI tuvieron que inyectarle Narcan, un fármaco que se usa para superar una sobredosis de drogas. Bueno, a mí esto me llama muchísimo la atención. Sí que es verdad que Madonna últimamente estaba subiendo también un contenido a sus redes sociales que a mí particularmente me estaba llamando bastante la atención, y ya sé que no solo a mí, puesto que incluso ha salido en diferentes medios esas imágenes, tanto en vídeos como en fotos. No sé si las seguís o no, o si habéis podido ver esas imágenes, pero llaman bastante la atención. Dicen que Madonna no atraviesa su mejor momento, ni personal ni profesional. Hace casi una semana la reina del pop tuvo que ser ingresada de urgencias tras ser encontrada inconsciente en su vivienda de Nueva York, siendo rápidamente trasladada al hospital a causa de una grave enfermedad bacteriana. Pero claro, esto no concuerda mucho con esa supuestamente inyección que le tuvieron que suministrar. Como bien habéis leído, aquí arriba lo pone, que se utiliza este inyectable para superar una sobredosis de drogas, pero en todos los medios nos han dicho que esto era por una enfermedad bacteriana, que después de esto incluso han salido diferentes informes hablando sobre este tema, porque depende qué enfermedad bacteriana estés sufriendo, puede tener unas consecuencias muy graves que incluso podrían llegar a la muerte. Hay mucha gente, desgraciadamente, que por este tipo de enfermedades ha perdido piernas o brazos o las dos cosas, puesto que ya os digo, han salido diferentes informes hablando sobre este tipo de enfermedad. Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen, porque como os digo, hay diferentes detalles que nos sacarían un poquito de dudas. Parece ser que esta enfermedad bacteriana se derivó después de una sepsis que afecta a los tejidos y órganos, provocando un shock de insuficiencia orgánica e incluso la muerte, como yo os acabo de decir, una enfermedad por la que incluso tuvo que ingresar en la unidad de cuidados intensivos, aunque tal y como han publicado diferentes medios por medio de una fuente cercana al artista, antes de eso ya tuvo que recibir una inyección del medicamento Narcan para revivirla y sacarle del mal estado en el que se encontraba. Como bien os he dicho, la encontraron tirada en el suelo, tal cual, así es como nos lo han hecho saber, y estaba sin conciencia. Este medicamento sirvió para ayudarle a revivir y es usado con frecuencia para superar el estado en caso de una sobredosis. De hecho, este medicamento en cuestión ya le fue suministrado a la cantante Demi Lovato en el año 2018, cuando sufrió un shock por sobredosis de opiáceos. O sea que no quiere decir que sean drogas como tal, sino quizás, quién sabe, por ese mal estado en el que está ahora mismo, como bien nos han dicho, personalmente y profesionalmente, pues quién sabe si igual ha querido salir de este mundo por sus propios medios, ya me entendéis vosotros. Dicen que centrada en recuperarse y sin pensar en volver a los escenarios, ahora, según esta fuente cercana, el estado de salud de la cantante de 64 años ha mejorado y se encuentra en su casa que tiene en el lujoso barrio de
Manhattan. Allí está fuera de peligro y mejor, y ahora se centrará en recuperarse para volver a los escenarios. Unos escenarios que iba a pisar con motivo de su gira mundial, pero que sin embargo, lógicamente ha sido cancelada a raíz de estos problemas de salud que le han llevado a estar e incluso, como os he dicho, ingresada en la UCI. Unos problemas que la han llevado a pasar por un largo periodo de recuperación y sin ni siquiera pensar en su retorno al mundo de la música, siendo programados los próximos conciertos. Bueno, totalmente normal que esto se haya cancelado, esta gira haya sido cancelada después de lo que le ha sucedido. No nos dicen exacto, como bien nos dicen en el caso de Demi Lovato de hace unos años, por qué le habían administrado esa inyección, pero bueno, quizá para algunos llama la atención, para otros no sé si llamarán la atención estos nuevos datos que nos han dado sobre ese ingreso. No sé vosotros qué opináis sobre todo lo que le está sucediendo a Madonna últimamente, si seguíais las noticias. Si no, ya sabéis, me lo podéis dejar todo en comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, le podéis dar un me gusta y nos vemos en el próximo.